Bienvenidos a una nueva entrega de Sport Coach 360, el programa de coaching deportivo, donde hablamos del aspecto mental y emocional en el mundo del deporte y sobre todo con una especial relevancia del deporte femenino. Somos Sergio Alamillo y Nuria Fons y hoy vamos a hablar de un temazo, diría yo, para el deporte, que es el diálogo interno del deportista. Para ello también contaremos con la entrevista a María Vasco, campeona olímpica, medalla de bronce en Sydney año 2000, entre muchos otros títulos. Pues comenzamos con el tema del diálogo interno en el mundo del deporte. Nuria, ¿qué podemos decir del diálogo interno? ¿Qué es el diálogo interno? Bueno, un poco como ya dice la palabra, es la conversación que mantenemos con nosotros mismos. Porque no solo hablamos con el resto de personas con las que convivimos, sino que también nos decimos cosas. Si os fijáis, a veces a lo mejor no os habéis parado a pensar ningún día en esto, pero si os fijáis continuamente a lo largo del día, incluso a lo largo de los entrenamientos, nos decimos cosas. Son los pensamientos que nos van pasando por nuestra cabecita y la conversación que tenemos con nosotros mismos. Oye, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer no sé qué, no sé cuánto. Y eso es lo que rebota y nos hace y nos condiciona de forma positiva o de forma negativa. Está demostrado que de la forma en la que hablamos, o sea, que el lenguaje crea la realidad, ¿vale? Eso está demostrado, pero es muy importante tener en cuenta que no solo es el lenguaje que yo expreso hacia afuera, sino, o sea, cómo me comunico con los demás, sino también cómo me comunico conmigo mismo y cómo me hablo. Y eso tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Si yo me digo cosas a mí misma, que le podemos poner la etiqueta de negativas, eso a mí luego me condicionará, me generará unas emociones que llevarán a unas acciones. Y si yo tengo un diálogo conmigo misma más positivo, entre comillas también, generará otro tipo de emociones y por lo tanto otro tipo de acciones. Dos polos totalmente opuestos, un pensamiento y lo que nos decimos a nosotros. ¿Qué importancia tienen o qué potencia y qué importancia tienen las palabras, no solo a nivel comunicativo, sino a nivel interno? Es decir, cuando las palabras son positivas, incluso el gesto de la cara cambia y cuando las palabras son negativas o no tan buenas, o nos autocastigamos a veces, oye, esto, lo otro, tal, no sé qué, cómo nuestro cuerpo cómo reacciona, ¿no? Es decir, todo está conectado, mente, cuerpo, emociones. ¿Qué podemos hacer? Bueno, desde el coaching es una de las cosas que más se trabajan, porque es general, sobre todo cuando tú llevas tu cuerpo al límite, que es lo que suele pasar en el deporte, que tu cabeza te vaya diciendo, para allá, ¿no? No aguanto más, me duele el pie, ¿no? Una serie de cosas. O incluso has fallado mucho, ¿no? Hoy no estás bien, ¿no? Claro, es continuo, ¿no? Y te vas diciendo estas cosas a ti mismo. Entonces nosotros desde el coaching acompañamos y ayudamos al deportista a que detecte eso, porque a veces es que ni lo detectan, ni se han dado cuenta que es eso lo que se están diciendo a sí mismos. Son dos cosas importantes, claro. El darse cuenta y el diálogo interno. Si tú controlas tu diálogo interno y te das cuenta de otras cosas, es cuando más control de la situación emocional y mental y mejor puedes rendir. Son dos claves claro. En el mundo incluso en la vida, ¿no? Pero en el mundo del deporte, que es correr, saltar, pensar, accionar, es súper clave para poder rendir a un alto nivel. Lo primero es la consciencia. Primero es que el deportista sea consciente, le ayudemos y le acompañemos a que cree conciencia de cuál es su diálogo interno. Y a partir de ahí ya podemos intervenir ¿para qué? Para cambiarlo. Cuando es un diálogo interno que no le sirve para estar bien, pues hay que ir modificando ese diálogo interno con el deportista. Mi experiencia me dice que sobre todo con atletas que he trabajado de deportes individuales, la importancia de tomar la conciencia y concretar sobre todo cuando estás haciendo una carrera. En este punto voy a hacer esto, en este punto, pero hemos sumado el diálogo interno. ¿Qué me voy a decir en este punto? ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo voy a reaccionar? O sea, prever un poco la situación para que el diálogo interno
que es en definitiva lo que estamos hablando, es toma de conciencia, que el diálogo interno tenga una fuerza, una toma de conciencia, pero una fuerza positiva en nosotros y en nuestro rendimiento. ¿Cómo deberían ser estas instrucciones a la hora de hablarnos? Claro, en el deporte que tú comentas, que puede estar, ya sé que va a pasar, ¿no? Más o menos, como puede ser una carrera, quizás es más sencillo planificarla, ¿no? Pero en otro tipo de deportes en el que intervienen más personas o que es más un juego, es imposible saber qué va a pasar, ¿no? Y prepararme ante ello. Nosotros muchas veces cuando trabajamos, cuando acompañamos deportistas, ¿qué hacemos? O sea, les hacemos ir sobre todo al presente. Esto es súper importante, ¿no? Yo les digo muchas veces, hay que olvidar el error rápido. La memoria de pez. Sí, porque claro, si fallas y luego te fustigas porque has fallado, eso te genera unas emociones, o sea, un pensamiento negativo que decíamos antes, que te genera unas emociones y luego les deviene, ¿no? en acciones que no son todo lo positivas que pueden ser. Eso es súper importante. Y luego el concentrarte en lo que haces realmente y no en el resultado de lo que haces. Eso también es muy... Sino cómo lo hago. ¿Cómo lo estoy haciendo? Claro. ¿Qué estoy sintiendo? ¿No? Fijarme en la acción, no en el resultado de la acción, en la destreza. Exacto. Eso también es importante porque focalizas la mente en el presente y en aquello que estás haciendo. Resumiendo, memoria de pez, podríamos decir que es la mente del deportista, la mente del tenista. El tenista continuamente son errores forzados, no forzados, y rápidamente tiene que reaccionar porque está solo totalmente. Si es un uno contra uno, siempre. Sí. Para generalizar un poco, podemos llegar a todos los deportes, las instrucciones deberían ser, primero, toma de conciencia y después... las instrucciones que nos decimos a nosotros mismos serían muy cortas, muy breves y muy directas. Y sobre todo aprender del error también, Sergi, cuando en general, pero sobre todo mucho ahora, vivimos en una sociedad en la que se cree que el éxito es lo que tiene que ser, ¿no? Y como que es algo natural, que sale solo y demás. No, eso no es así y el error forma parte de la vida. Y se puede aprender mucho de él si lo vemos con ojos de aprendizaje, no de lo he hecho mal, no sirvo para nada, ¿no? Sino realmente parar, detenerte y decir, bueno, ¿aquí qué habrías podido hacer y qué no has hecho, ¿no? Y esto es un trabajo de errores, de hecho, que podemos hacer también en sesión después, ¿no? Después de un entreno, de una competición o de un partido, sentarnos con el deportista a ver cómo te ha ido eso, ¿no? Y que nos cuente y ver en ese momento qué diferentes formas tenía de actuar y que a lo mejor en ese momento no ha sabido ver, pero que a través del entrenamiento mental que nosotros le vamos proponiendo, poco a poco irá desarrollando esas capacidades. Es un poco afrontar el error. En definitiva, el deporte, mayoritariamente, si lo ponemos en negativo, en frase negativa, es un juego de errores. Y el que menos errores hace es el que gana. Sí, podríamos llamarlo así. Sí, eso sería la visión negativa. La visión positiva es el que tiene más aciertos, pues es el mejor o es el que gana. No siempre el mejor gana, por ejemplo, pero cogiendo el hilo de aprendemos del error, afrontamos de hecho el error de una forma natural, positiva y con un diálogo interno que sea, oye, mira, te has equivocado aquí, analízalo, habéis hecho esto, pam, 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 ¿qué tengo que hacer? Esto. Y este es nuestro diálogo interno, de hecho, ¿no? De cómo afrontamos y solucionamos la dificultad o el error en este caso. Exacto. Otra cosa que nos puede ayudar, y estamos siempre hablando de todos los deportes para poder llegar a todos los deportes, es lo que yo le digo, las palabras mágicas, ¿no? El magic words, ¿no? Tener un diccionario de palabras propias que ya, cuando la decimos, visualizamos la parte positiva de la situación y eso es lo que a mí me activa otra vez en mi diálogo interno, ¿no? Son como anclajes. Anclajes, exacto. Es decir, cada uno tiene sus palabras claves para poder y eso lo descubrimos nosotros junto con nuestro deportista. Exacto. Le ayudamos a descubrir cuáles son sus palabras activadoras de positivismo, ¿no?
y que las pueda utilizar en aquellos momentos que lo necesite. Y realmente Es potente. parece mentira, ¿no? Parece que digas, ostras, ¿no? Como... Sí, es más simple, ¿no? Sí, de lo que parece. Parece muy fácil, Sí, parece muy fácil, sí. pero bueno, hay ejercicios de PNL y en otras especialidades donde tú te concentras, visualizas la palabra, haces el anclaje, generas nuevas conexiones neuronales. Es que y es vas así. colocando los Tú ingredientes. habías generado un engranaje en concreto que te llevaba a esa emoción, esa acción, y lo deshacemos para generar otro nuevo engranaje de conexiones neuronales y ya está. Entonces ya el cerebro es como deshacer nudos. Deshacer un nudo que nos tiene allí, que nos arrastra, para deshacerlo y decir, oye, con esta vale, me viene esta palabra tal, esta palabra, pum, deshago el nudo y sigo mi camino. Otra de las claves o otro de los pasos que podríamos accionar en mi diálogo interno cuando estoy compitiendo es, y lo uno con dos ideas, es no utilizar tanto la palabra o delimitar la palabra no con la connotación negativa que tiene en nuestra construcción de frases y cambiar las frases, y lo uno, cambiar las frases negativas en positivas. Es un ejercicio relativamente fácil que puedes incluso trabajar antes de la competición. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando a veces hablando con mis clientes o clientas, ¿no? De si ahora te digo no pienses en un elefante rosa, lo primero que te viene a la cabeza es un elefante rosa. Claro, es que el cerebro no lo entiende. Entonces siempre tenemos que construir frases positivas. O con el sí o afirmativas, ¿no? Digámoslo así, porque cuando niegas refuerzas ese pensamiento. Vamos construyendo, ser consciente, instrucciones breves y directas, palabras mágicas que nos ayuden a generar pensamientos visualización, positivos. Y eliminarla o delimitar la palabra no, construcción de frases positivas o cambiar la frase negativa en positiva y en nuestro diálogo interno no ser compasivos, pero sí amables. Sí, bueno, y a veces incluso compasivos, ¿no? De decir, ostras, a veces con los demás somos muy comprensivos y, ostras, qué situación te ha tocado vivir y lo entendemos muy bien. Compasivos en el sentido no victimistas. No victimistas, exacto. Nosotros somos muy exigentes, muy duros, yo tendría que haber hecho esto, oye, trátate mejor a ti mismo también, ¿no? Sé un poquito más comprensivo. En definitiva, somos igual que otra persona. Y va muy bien, ¿eh? Sí. Eso refuerza mucho, ¿eh? ¿Cómo hablaríamos a otra persona? ¿Cómo nos hablaríamos de nosotros en este caso? Sí. Y para acabar, recogiendo todo lo que hemos recorrido hasta ahora, acabamos en, oye, ¿por qué no lo plasmamos? Y vamos a tomar aún más conciencia de nuestro diálogo interno y escribir los pensamientos que nos van, por ejemplo, en un entrenamiento. Pues, que nos pueden potenciar. Exacto. Aquí he pensado esto, en mi diálogo interno ha sido eso, mis emociones han sido esta, mi reacción, escribir esos pensamientos y esas acciones que nos han ocurrido. Tú y yo sabemos que todo lo que es plasmarlo en un papel, dibujarlo o escribirlo, adquiere mucha más fuerza que si se deja solo en la mente. En la mente. Pues hasta aquí la primera parte. Harán muy bien. Publicidad. Y la entrevista con María Vasco que promete y mucho. Hasta ahora. Antes de empezar, queremos agradecer a nuestros patrocinadores y colaboradores. WinTeam, fabricante de equipaciones deportivas 100% personalizadas con entrega rápida y tienda propia para cada club. Puedes encontrar a tu marca deportiva en winteam.com o en Instagram winteam.pecnet. Pues hoy le damos la bienvenida a una supercampeona en nuestra entrevista WinTeam, entrevista de valor. Tiene medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 en 20 kilómetros marcha. Sus inicios, por ejemplo, fueron en Viladecans, para poner un primer detalle, pero es campeona de España en 5 kilómetros de marcha
4 veces. En 1996 se proclama campeona de España absoluta de 10 kilómetros marcha y participa en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Ha sido la primera mujer española que ganaba una medalla olímpica en el mundo del atletismo. En 2004, tercera posición en la Copa del Mundo en 20 kilómetros marcha atlética. Repite Juegos Olímpicos en Atenas 2004. Séptima posición, cuarta plaza en 2005, campeona mundial de atletismo, bronce. Yo creo que no acabaríamos hoy de presentar a uno de los mitos del atletismo español. Y con nosotros, primero de todo, gracias y bienvenida con nosotros, María Vasco. Hola. Hola María, ¿qué tal? Muy agradecidos de que estés hoy aquí con nosotros porque realmente es un honor y mientras Sergi estaba comentando todo lo que has conseguido en el mundo del deporte, te lo digo de verdad, se me ponía la piel de gallina. O sea, es brutal la carrera que tienes, todo lo que has conseguido. Sí, hasta mí. y no he leído todo. Lo hemos resumido Y lo he leído todo porque es inacabable. O sea, hay Juegos Olímpicos, vuelves a participar. O sea, es una auténtica pasada el currículum que tiene María Vasco, que en definitiva es una carrera, pues, de sombrero, ¿no? De quitarse el sombrero, ¿no? Y de decir, uff, aquí hay muchas horas, ¿eh? La verdad es que ha sido una carrera muy longeva, ¿eh? Muy... que quien escuche dirá, jolly, esta chica es un poco ya antigua, vieja, no sé. Pero bueno, al final he tenido una carrera deportiva en la cual yo creo que he sido una privilegiada porque el tiempo que me he dedicado a ello, encima me han respetado las lesiones y en definitiva yo creo, siempre lo digo, que mi madre me trajo a este mundo para hacer marcha atlética y, y yo creo que no se me ha dado nada mal, la verdad. Desde luego que no. Hoy vamos a preguntarte muchas cosas, queremos que nos expliques cómo has conseguido tener esta carrera, pero nos gustaría, primero de todo, preguntarte ¿por qué empezaste a correr? Bueno, pues mira, es que esta pregunta me la hacen casi siempre en las entrevistas y además que cuando doy la respuesta pues flipan, ¿no? Porque realmente, mira, yo tenía 10 años y 8 meses, era agosto del 85 y estaba viendo Barrio Sésamo. Y es verdad, estaba viendo Barrio Sésamo, hice zapping, cambié de canal y estaban dando un campeonato de Europa de atletismo. En ese momento estaban dando 10 kilómetros marcha y ganaba una vecina mía que era Maricruz Díaz. Entonces yo le dije a mis padres que quería hacer lo que hacía ella y me empezó a entrenar el padre de Maricruz Díaz. Así que así fue mis inicios en el deporte, en la marcha atlética, concretamente porque yo no había hecho ningún otro deporte sino el que me daban en el colegio, en EGB. O sea, yo no hacía otra cosa que la educación física que me daban en el colegio. ¿Y qué tiene para ti de especial el atletismo? En este caso la marcha atlética. Yo me acuerdo de pequeño cuando era multideportes, lo hacíamos, bueno, en nuestra época, que creo más o menos somos de la misma, nos conservamos bastante bien, por cierto, en nuestra época hacíamos muchos deportes, muchas disciplinas, pero yo me acuerdo cuando iba al atletismo, cuando me tocaba el atletismo, siempre iba a correr, a saltar, pero la marcha era un deporte pues muy, muy técnico, es muy especial. ¿Qué tiene la marcha para ti que te enganchó y de especial? Marcha. He sido marchosa, pero ya te digo que atlética, porque nocturna nada. Bueno, mira, la verdad es que yo siempre doy esta respuesta y es la realidad y es verídico. Yo me enamoré de esta especialidad. Yo soy una persona muy pasional, me ha pasado igual con los hombres. Entonces, yo me enamoré de esta especialidad, sinceramente. Yo la vi por televisión y me quedé, o sea, lo más... Es que es heavy porque la marcha es una prueba súper técnica, no todo el mundo puede hacer marcha atlética y luego yo creo que hay muchas, dentro de la marcha hay muchísimas técnicas, a mí se me ve con una técnica muy fluida, yo creo que es bonito de ver cuando lo hago yo, ¿no? Porque hay mucha gente que se le ve como más robótica, ¿no? Más, jolín, que le cuesta, ¿no? A mí es que, bueno, yo no sé caminar, o sea, si me vierais corriendo, o sea, soy lo peor, yo solo sé marchar. Yo siempre voy marchando, ¿no? Y yo me enamoré, sinceramente, fuera de coña, yo me enamoré de esta especialidad, no me preguntes por qué, pero es que no me tuvieron ni que enseñar, o sea, sabía hacer marcha, literalmente, sabía hacer marcha. Naciste para ello, ¿no? Con un don. Sí, para ello, es verdad, yo di en el clavo, hay gente que
bueno, pues que a lo mejor no tienen ningún don o con el tiempo, a base de curro y mucho curro, eso no quiere decir que me hayan regalado medalla, ni mucho menos, ¿no? He tenido que entrenar muchísimo para ello. Pero, hombre, en 28 años de carrera deportiva, tan solo me han descalificado una vez en una competición, ¿no? Y además siempre se comentó que fue por error, porque pusieron en ese momento en el cartel de jueces, por error pusieron unos jueces que no debían de estar en ese campeonato de España y me descalificaron, ¿no? Pero en 28 años una vez, eso es muy fuerte, ¿no? O sea, técnicamente he sido, pues bueno, he sido cualificada de las mejores a nivel mundial técnicamente, ¿no? Y es, además de que, pues yo al nacer, prácticamente yo creo que era para nacer, nací para marchar, he sido una persona que a pesar de tener una buena técnica, era una cosa fundamental dentro del entrenamiento seguir haciendo técnica. O sea, no era una cosa que porque ya sabía lo tengo que dejar y me dedico solo a cronómetro y a hacer kilómetros, ¿no? Eso era una parte también del entrenamiento, perfeccionar la técnica. Voy a romper el guión. ¿Cómo no? ¿Cómo no, porque qué importante es que te descubran en el momento adecuado. Es decir, lo importante que es descubrir talentos o el talento para un deporte en concreto, en este caso, la persona adecuada, en el momento adecuado y además que te dé toda esta carrera, ¿no? Porque yo estaba escuchando 28 años de carrera, olimpiadas, mundiales, medallas, curro, horas, el atletismo es súper sacrificado. En sí es una lucha, yo creo que es una lucha contra uno mismo y contra el reloj al mismo tiempo, o sea que son dos mundos, pero qué importante que te descubrieran y que tuvieras un buen entrenador de inicio para querer tanto al deporte, en este caso, querer tanto al atletismo de la marcha, ¿no? Yo nací en yo, o sea, al ser de Viladecans, en el Baix Llobregat, ya sabéis que, aparte de los afters, había mucha marcha atlética. O sea, hemos tenido ahí unos entrenadores en el que, bueno, hicieron una muy buena base a nivel del atletismo, ¿no? Y yo di con el entrenador, aparte de Manuel Alcalde, que fue, Manolo Díaz, que fue la persona con la que yo empecé, pero bueno, fueron unos inicios de un poco de niño, ¿no? En grupo, vamos a juguetear, y María no quería jugar, o sea, yo pasé a otro entrenador porque yo lo que quería era entrenar, ¿no? En casa no se estaba para pasar el tiempo y yo no quería que mis padres gastaran en zapatillas ni en material porque en casa no se podía realmente, ¿no? Entonces yo quería entrenar y yo con 10 años, con 11 tenía claro que quería entrenar y cambié de entrenador porque, bueno, pasé a un entrenador en el que era un entrenador que, bueno, con él supe lo que era entrenar, ¿no? Aparte de los kilómetros, el deporte, o sea, el entrenamiento que hay después, ¿no? El entrenamiento invisible que se le llama, ¿no? Que es cuidarse, que es estirar, que es lo que comes, que es todo esto, ¿no? El entrenamiento invisible que muchas veces el deportista se olvida, ¿no? Yo pasé por entrenadores que eso me lo inculcaron muchísimo y siempre lo he agradecido. ¿Qué crees que tiene que tener un buen entrenador, María? Pues mira, yo que he pasado por distintos entrenadores, ¿no? He pasado por el entrenador que psicológicamente me ha hundido y he pasado por el entrenador que psicológicamente me ha subido, ¿no? A pesar de tú en ese momento pasar un mal momento, porque no hay que olvidar que somos personas, que no somos máquinas que nos enchufan por la noche y que por la mañana podemos entrenar como si no ocurriera nada, a pesar de tener, pues todo el mundo tiene problemas, ¿no? O se encuentra un día mal o demás. Para mí, una vez pasada mi carrera deportiva, yo que he entrenado también a niños, que ahora entreno a muchísima gente pues amateur, ¿no? Que me gusta mucho el deporte salud a mí realmente, ¿no? Quizás por todo lo que me ha hecho sufrir el deporte de alto nivel, pues me gusta mucho que la gente valore que hacer deporte no significa competir, sino que es muy bueno para la salud, ¿no? Pero viniendo a vuestra pregunta, un entrenador yo creo que se tiene que saber poner en tu piel y también siempre he dicho que un entrenador anteriormente ha tenido que ser deportista. Porque cuando un deportista dice no me puedo dormir del dolor de piernas que tengo, eso solo lo puede saber una persona que ha hecho lo que tú has hecho, ¿no? O en el caso de la mujer, que tenemos siempre bueno, le llaman problema, ¿no? Pero cuando una mujer tiene la regla, la menstruación, y ese día deportivamente no puede, ¿no? Rendir. Yo he sido una persona que ha sufrido mucho con la menstruación, ¿no? De llegar a desmayarme en un entrenamiento, etcétera. Pues muchas veces no saben ponerse en nuestra situación, ¿no? Con un dolor de piernas, con que, ostras, hoy no puedo realmente porque es que no me dan las piernas, etcétera. Un entrenador tiene que saber ponerse en tu situación. Y para ello yo siempre he dicho que esa persona también ha tenido que hacer deporte anteriormente, ¿no? Porque está muy bien estudiar, eso está muy bien,
pero la realidad es la práctica también, ¿no? Entonces, ese entrenador tiene que saber un poco, ponerse en tu situación, tiene que saber un poco de psicología, aunque no la haya estudiado, ¿no? Pero saber ponerte en tu piel y comprender, ¿no? Porque muchísimas veces el deportista, el que es profesional, probablemente no te va a engañar, ¿no? Pero si yo te estoy diciendo que hoy no puedo, es que no puedo, ¿no? Porque al final yo soy la que quiero rendir, porque al final de eso depende el que yo pueda ganar una competición y de eso depende el que yo pueda tener una beca económica, ¿no? Porque al final nosotros vivimos de esto. Entonces un entrenador tiene que saber ponerse en tu pellejo. La empatía pura y dura, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar. ¿Qué crees que te ha llevado tanto a estar tantos años en la élite y ofreciendo grandes resultados? ¿Cuál es el secreto de María? ¿Solo entrenar o hay algo más para poder estar tantos años compitiendo a tanto alto nivel? Bueno, han habido años mega duros, sin ninguna duda, ¿no? Yo siempre he dicho que he como tenido como dos partes de carrera deportiva, ¿no? Dentro de una, ¿no? Anterior al 2006, que yo perdí a mi padre en el 2006 y ese mismo año tuve un campeonato de Europa y se me hizo muy duro y quedé la número 15 en un europeo y ahí fue cuando decidí que me retiraba porque se me había apaleado muchísimo por esa posición, ¿no? Y te hablo prensa y federación, o sea, no te hablo de tu alrededor, te hablo de todo el mundo en general, o sea, cuando se te dice, bueno, María, ya tendría que dejarlo, ¿no? Es decir, cuando yo nunca había abierto la boca, a mí se me hizo muy duro porque estás pasando por un momento extremadamente duro que has perdido a tu pilar, ¿no? Que era mi padre, y quedar el número 15 ya fue de valor llegar a meta, ¿no? Porque era muy duro, porque yo había pasado un año muy duro con mi padre en el hospital, entonces para mí ya era extremo ya poder llegar a meta, ¿no? Cuando ahí decido retirarme y me doy cuenta, un día me levanto y digo, ¿pero por qué me tengo que retirar? Porque lo dice la gente, no, yo tengo que seguir adelante. Yo aún no he sido la mejor del mundo, a pesar de haber tenido ya medalla olímpica. Pero a mí mi medalla olímpica, que nadie me la regaló, pues bueno, yo tenía 23 años, fue una competición alucinante la de Sydney, porque hubieron tantísimas descalificaciones y hubo un día tan extremadamente duro que a mí me salió redondo. Yo al final hice la carrera para la que estaba y la que no lo hizo bien fue, bueno, pues yo lo hice como tenía que hacer, el resto, pues bueno, yo estuve ahí, ¿no? Pero quizás esa medalla yo no me la había acabado de creer, ¿no? Entonces yo todavía tenía que conseguir una medalla sabiendo que yo iba a una competición y aquí puedo conseguir una medalla, ¿no? O sea, ahí, bueno, pues fueron diversas circunstancias que me hizo que María llegara a tercera, ¿no? Entonces, después del 2006, después de un mes de vacaciones, dije, pero ¿por qué tengo que dejar yo el deporte si yo no lo he conseguido todo? Y al año siguiente había un campeonato del mundo, el de Osaka, y yo me prometí a mí misma que me iba a levantar cada mañana porque el día de la RH le quería dedicar una medalla a mi padre. Y así fue, quedé tercera del mundo en Osaka. Me ganaron dos rusas que yo siempre he dicho que yo espero algún día estar en vida y que me dé esa medalla de oro porque estoy segura que yo soy oro. Sobre todo por todo lo que ha sucedido después del dopaje, ¿no? Con todo el dopaje en Rusia. Pero es verdad que para mí han habido como dos partes, ¿no? Antes del 2006, una María Vasco que todavía no era madura a nivel atleta, y después del 2006 una María Vasco que se cree realmente que es María Vasco y que no se acojona al estar al lado de una china o una rusa y que sabe que puede conseguir una medalla, ¿no? A mí me llega mucho, María, cuando hablas y Sergi te preguntaba por tu carrera deportiva, que eres una persona que ha buscado motivación en cada momento para salir adelante y que eres una persona muy competitiva. Yo creo que eso a ti te ha llevado a ser quien eres. ¿Me equivoco? Yo no tengo ninguna duda. O sea, a ver, yo soy una mujer en la que no me gusta perder el tiempo, ¿sabes? Es así, ¿no? O sea, lo que me pongo y punto, ¿no? O sea, quizás también eso de la generación que vengo y de la familia que vengo me ha hecho, pues bueno, es que aquí estoy y tengo que dejarme el pellejo. No se podía perder el tiempo en casa. Vengo de una familia muy humilde, unos padres que pues hacían todo lo posible bueno, pues por poder tener unas zapatillas, ¿no? Yo soy de un atleta que he competido en mis primeros años de carrera deportiva con zapatillas prestadas. Y a mí es que bueno, mis padres hacían lo que podían
Y yo cuando empecé a ganar mi primer sueldo iba para mis padres, ¿no? Entonces ellos me parieron, hicieron todo lo que pudieron por mí y yo los he mantenido a ellos hasta que se han marchado, ¿no? Arriba. Entonces, he sido una persona que pongo toda la carne en el asador, pero con todo lo que hago, ¿eh? O sea, soy muy competitiva, a veces creo que demasiado, porque ahora ya no estoy compitiendo, entonces tampoco tampoco hay que estar compitiendo en todo, ¿no? Pero es verdad que ahora que no entreno tanto, ahora he dejado de hacer carreras de running porque, jolín, te invitan, venga María, pues ya no sé qué. Pero yo no sé ponerme un dorsal y decir, voy a ir a medio gas, que va, me dejo la piel y a veces digo, le digo a mi marido, un día la voy a palmar, porque yo no estoy entrenada. O sea, yo no estoy entrenada y no me puedo creer que yo, venga, que lo voy a ganar. No, o sea, aunque quede la décima, pero, ostras, lo mismo llego vomitando, lo mismo es porque soy así, no sé hacerlo de otra manera, ¿no? Soy una mujer muy competitiva, eso está clarísimo, muy competitiva. Y de carácter. Y de carácter, porque hay que tener carácter para poder... Tengo mucho carácter, lo reconozco. Yo soy Capricornio, soy del 26 de diciembre. Tengo muchísimo, es verdad que tengo muchísimo carácter, pero os tengo que decir que si no hubiese tenido ese carácter, la vida me hubiera comido, sinceramente. Me hubiera comido porque he pasado por épocas muy difíciles, por etapas muy difíciles, porque vengo de una generación complicada, además cuando yo empecé a hacer marcha, la marcha todavía no estaba tan vista. Yo estaba entrenando y he dado un par de hostias, así de claro, porque se han metido conmigo. O sea, he sido una niña de armas tomar, o sea, que... O sea, bueno, no me enorgullezco, simplemente soy así y a veces digo, jo, María, frena el carro, ¿no? Porque tampoco es necesario que estés siempre, o sea, soy una persona que soy muy fácil entablar una conversación porque me considero una persona abierta, ¿no? No tengo problema, pero también, ojo. Cuidado. Hombre, supongo que eso es importantísimo para levantarse, ¿no? Porque cuando eres deportista más de élite te caes muchas veces y lo importante es luego volver a levantarse. Y ese carácter es lo que te ha hecho eso. Te caes muchísimas veces y te hacen que te caigas, porque vivimos en una sociedad que aquí si no eres el primero, el segundo, el tercero ya no vales para nada, y más en el atletismo, o sea, eres un cuarto, qué birrias es y no vale para nada. Entonces me he tenido que levantar muchísimas veces, pero bueno, es lo que he tocado. Yo siempre he dicho que soy una privilegiada porque elegí un trabajo en el que creo que no se me dio mal y era feliz haciéndolo. No todo el mundo trabaja en lo que quiere y es recompensado por ello, ¿no? Entonces, pues bueno, eso era lo que tenías que pagar, ¿no? Y ya está. O sea, es normal, era cada día levantarte, entrenar mañana y tarde, y a veces salía y otras veces no salía. Pero no por ello no quería decir que tú no entrenaras o que tú lo dieras todo, ¿no? Eso es lo que tiene el deporte, que en el deporte 2 más 2 no siempre suman 4. Antes hablábamos con Sergi, si me permites, del diálogo interno, de lo importante que es lo que un deportista se dice a sí mismo cuando está compitiendo, cuando está en casa, o sea, lo que nos decimos. María, ¿cuál ha sido y cuál es tu diálogo interno? Bueno, yo siempre me decía que podía y ya está. O sea, yo en competición me escuchaba mucho, ¿no? Pero a veces sí, hasta lo mínimo te podía hacer flaquear, ¿no? O sea, lo mínimo es lo mínimo. O sea, ostras, que estoy sintiendo aquí. ¡Buah! Y entonces esto ya va para arriba porque es que esto es la bomba, ¿eh? O sea, yo he llegado a estar para conseguir medalla. A veces, yo de oro ya nunca me atreví a decir, porque como estaba Olga Kaniskina y parecía que Olga Kaniskina se llevaba a todos, ¿no? Pues siempre decía, es que estoy para llegar, para hacer un récord de España, estoy para una medalla, pero yo me iba con una preocupación y que me he ido muchísimas veces con preocupaciones a grandes competiciones porque he tenido siempre unos papis que han estado siempre enfermos, ¿no? Entonces ya te ibas con algo, ¿no? Te ibas a algo que era una mochila que pesaba y yo nunca... Eso es un punto débil que yo he tenido que no he sabido separar, ¿no? Pero yo creo que volvería a nacer y me pasaría lo mismo. Soy así, tengo el ADN que tengo y punto, ¿no? Entonces, siempre me decía, venga María, que sí que puedes, y yo siempre también me decía en los entrenos, sobre todo en la competición, María, hay que poner la guinda al pastel que llevas haciendo todo el año, ¿no? Eso era algo que yo me repetía, ¿no? O sea, que tenemos que poner el colofón, ¿no? A este gran pastel que llevas haciendo todo el año, pues venga, vamos a poner la guinda, ¿no? Es muy interesante por el diálogo interno. Estamos hablando antes del diálogo interno y yo me imagino un atleta de vuestro nivel de tengo la rusa delante, tengo que ir. O, oye, este tramo me está costando más, tengo que reaccionar.
¿tenías O me algún- duele el pie, o me ¿no? duele el pie, o comienzo a tener calambres, porque hemos visto muchas Olimpiadas donde la gente llega totalmente rota, ¿no? Además tienes la federación detrás que te exige lo que te tiene que exigir, más lo que te... O sea, como tú dices, es un pastel y faltaba la guinda que te diese la medalla. ¿Tenías algún truco, alguna palabra clave, alguna cosa que digas, siempre utilizaba esto y siempre me funcionaba? O en el momento duro de la carrera que no podías y no podías, decías, se acabó. O ¿cómo eran esas palabras? Ya lo has dicho más o menos, ¿no? Pero ¿tenías algún truco para decir, oye, cuando me pase esto, lo voy a afrontar de esta manera? No, yo no tenía nada de eso, yo solamente lo único que me ocurría era que si la preparación final del gran campeonato no me había ido al 100% como se tenía planificado, solo con que fallara un poco, eso ya me hacía tener pequeñas dudas, ¿no? He sido una persona que he tenido pequeñas desconfianzas, ¿no? Yo en carrera lo único que hacía era... No me decía nada, simplemente, ostras, pues estás bien, has entrenado de puta madre, hay que hacerlo bien. Pero sin embargo, cuando la preparación no había ido como debiera, a mí una mínima desconfianza me hacía flaquear, ¿no? Entonces a veces salía con esas dudas y yo me lo notaba, ¿no? Pero cuando había llegado al 100%, yo salía como un miura, ¿no? O sea, es decir, bueno, controlando, porque al final tú tienes que saber para qué la preparación, para qué ritmo has llegado y tú lo que no puedes hacer es, bueno, pues mira, Olga se ha ido y me voy a ir detrás de ella. No, yo era consciente de con quién podía ir y con quién no. Y Olga era una competición y nosotras éramos otras, ¿no? O sea, quiero decirte, algunas rusas competían, se puede decir que por libre, ¿no? Que no se podía ir con ellas y luego estábamos el resto, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que yo era una mujer que siempre intentaba estar en el primer grupo de cabeza, ¿no? Porque ya te comento que eran normalmente rusas, pero en el segundo siempre estaba intentando estar. María, ¿cómo ves tú el deporte femenino en general? Si tienes que hacer una valoración cómo está ahora, cómo estaba hace unos años, ¿qué dirías? Bueno, pues que está cambiando, que está mucho mejor. O sea, que la mujer ya está cogiendo este camino, se está anchando, se está haciendo mucho más amplio, ¿no? A medida que pasan los años, solo hay que ver últimas olimpiadas, últimos campeonatos, ¿no? Y yo creo que la mujer cada vez está cogiendo más poder, ¿no? Entonces, está cambiado, obviamente. O sea, que lo ves mejor. Ves que vamos para adelante. Vamos mejorando. Yo soy hombre, ¿eh? Pero entreno chicas de baloncesto desde hace tiempo y sí que se ha mejorado, pero aún hay que insistir, persistir, porque aquí a la mínima que te despistas, miau, o sea, te lo quitan, te lo quitan. Tan rápido viene, tan rápido se va. Bueno, esto es un trabajo constante, no se puede tirar la toalla en ningún momento, es constante y no nos olvidemos que vivimos en un país en el que predominan muchísimos deportes y esos deportes encima masculinos, ¿no? Aunque tengamos buenos femeninos, pero tenemos que seguir insistiendo, ¿no? No podemos tirar la toalla, no nos queda otra. ¿Ves alguna diferencia en la mentalidad de los deportistas hoy en día de la que pudieron tener antaño? Yo te tengo que decir que sí. Yo creo que la vida cada vez va mejorando la vida, entre comillas, ¿no? No la misma generación la de ahora que la de antes, ¿no? De hace 30 años, porque solo hay que ver que yo no tengo hijos, pero si miro a mi alrededor, los niños ahora que tienen 15 años y los puedo comparar conmigo y no tienen nada que ver, ¿no? Lo que se tiene. El tenerlo todo en la vida, yo creo que no es un bien, no es un bien. Eso es lo que es la sensación que a mí me da, porque se tiene de todo ahora mismo, ¿no? Y a veces dice, ¿y qué necesidad tengo yo de sufrir, ¿no? ¿Y qué necesidad? O querer insistir en que el niño haga un deporte porque tú quieres realmente, ¿no? Al final el niño tiene que hacer lo que quiere porque no porque a ti te encante el fútbol, tu niño tiene que hacer fútbol, ¿no? Entonces eso sí que es una cosa que yo tengo clarísima, o sea, yo hice marcha porque a mí me gustaba y a mí me lo respetaron, a pesar de mi padre ver que no era recompensada lo suficientemente económicamente con todo lo que yo padecía, ¿no? Pero yo lo decidí y yo lo hice, ¿no? Pero ahora como que las tuercas se cambian, ¿no? El niño muchas veces hace el deporte que quiere el papi y la mami, ¿no? Entonces ahí es complicado. Y luego que yo creo que ahora pues no se sufre como se sufría antes, ¿no? No todo el mundo,
Interesante esta visión. Sí, yo creo que estaríamos horas, ¿eh? Porque con lo que nos gusta hablar, sobre todo... No, lo que nos cuenta María. Y lo que nos cuenta María, o sea, estaríamos preguntando porque horas y horas, o sea, yo creo que hay un programa que hacen entrevistas que dura 4 horas y realmente, si el personaje es interesante, Hombre, te lo tanto. escuchas. Y, o sea, nosotros, porque el programa, el formato es el que es, pues estaríamos poquito más reducido. más reducido, pero es que estaríamos horas hablando con María Vaz Sí, tanto que sí. Y para tanto. preguntar, saber, conocer, porque no todos los días estamos delante de una supercampeona. María, ¿alguna situación divertida o surrealista que hayas vivido en tu carrera deportiva que digas, ostras, esto fue la bomba o fue súper divertido o en una competición me pasó? Pues mira, siempre me acuerdo de una cosa que parece una tontería, pero... Y además fue en Sydney. Es que parece que me estoy viendo. Llevaba el pelo pequeño, así para arriba, o sea, y estaba en la Villa Olímpica y estaba en mi habitación y por error, fíjate tú, llegaron las zapatillas de Pau Gasol. Toda yo introducida. Tengo una foto con las zapatillas puestas y es que eso es como si yo estuviera dentro de un barco. Me lo imagino, María, me lo imagino. La foto y me hace mucha gracia, ¿no? Y digo, ostras, pues llegaron ahí a nuestras habitaciones, a nuestro apartamento, no sé qué hacían ahí, y dije, ostras, y es que es muy graciosa, porque encima yo, con mi 1,57 m, ¿sabes? Ahí con esas zapatillas, es que era para flipar. Qué bueno, la imagen, ¿eh? Eso, Sí, pensar en la imagen. Porque son enormes, además son enormes. Sí, no, a mí imagínate, a lo mejor para vosotros no es tan enorme, pero para mí, que yo uso un 35... Para Nuria es más cercano ese número ya. Bueno, tengo un 41 y mido el 83, ¿eh? Tampoco es tan grande. Me saca centímetros. Ahora, para acabar, como nosotros a esta entrevista la llamamos la entrevista con valor, y para nosotros nuestro valor es la diversión, siempre preguntamos a nuestro entrevistado, a nuestra entrevistada, si tiene que elegir un valor, ¿cuál es? ¿Cuál es un valor para ti, el más importante para la vida, María? Bueno, pues es que tengo muchos, ¿no? Realmente, pero para mí un gran valor que tengo es, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero para mí el compañerismo, o a pesar de siempre ser humilde, es decir, tener los pies en la tierra, para mí eso es un valor. Es decir, no por ser Pepito de los palotes, que hayas conseguido todo en el mundo, tienes que mirar por encima a nadie, ¿no? Entonces, para mí es importante estar... Yo creo que por eso he sido marchadora, con los pies en el suelo, ¿sabes? A mí no me ha hecho cambiar. O sea, yo soy una persona tal cual y un valor para mí importante es seguir teniendo la esencia de... Soy María Vasco, pero soy María, ¿no? Realmente. Mi esencia. Muy bien, súper importante la humildad. La humildad, sí, estaba pensando en la misma palabra, no sé si me has leído. No. Me has leído el pensamiento. Está copiado. Sí, por eso es buena compañera. Hablando de compañerismo, nos damos equilibrio, pero bueno, en el fondo conectamos al final con la esencia, que es lo más importante. María Vasco, muchísimas gracias por atendernos, por esta entrevista. Una entrevista de Win Team, una entrevista con valores, que te haremos llegar pues un regalo de la marca deportiva por ser una camiseta de Win Team en agradecimiento a tu colaboración en este humilde podcast del mundo femenino, de la gestión emocional y mental del mundo del deporte, y de verdad muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer, me lo he pasado súper bien. Que sigáis cosechando muchísimas entrevistas porque hacéis una gran labor. No queremos que la gente se olvide que hay un concurso que patrocina Win Team, la entrevista de valor, y que sorteará una prenda de ropa deportiva para todas aquellas personas que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, SportCoach360, y también la de Win Team. ¿Qué debe hacer? Etiquetar a 2 personas y comentar el capítulo de hoy. La próxima semana daremos el nombre del ganador o ganadora en nuestro Instagram de SportCoach360.